un buen líder en lo a que aceptamos? Dice aquí, ¿cómo influye un buen líder en los resultados, ¿no? En los resultados, sí me quedé con esas partes muy importantes, directamente en el propósito del crecimiento, el clima laboral, el nivel de motivación y el compromiso. Como esas cuatro puntos, esas cuatro partes, perdón, influyen demasiado en el trabajo que desempeñamos el día a día. Eh, Hay un punto que creíamos, yo creí que que no impactaba tanto el compromiso. Pensaba yo que al momento de hacerlo una sola vez, yo creo que quedaba claro, pero no. Yo creo que un buen líder, para que podamos impactar o influir un poquito más en la gente que nos rodea, pues tiene que ser de un compromiso de forma diaria. O sea, el día a día, estar, que se mire el compromiso, hay que dar un poquito más del 100% pues para que se vea esa diferencia del por qué estamos nosotros, pues al frente de una empresa, al frente de un grupo de trabajo, un salón de clases. Pero sí tenemos que marcar esa diferencia para poder impactar en la gente que nos sigue, que está atrás de nosotros, que está enfrente de nosotros, que sigue el paso, que sigue el trabajo, que sigue la dinámica. Y yo creo que yo estaba en ese punto equivocado. Yo quería dejar, por ejemplo, dejar algo hecho y bueno, ya lo hice, ya quedó en concreto, bye, el siguiente punto. Pero no, yo creo que esto es otra vez entrar en esa ruedita de la fortuna y darle otra vez, darle otra vueltecita y otra vez como que volver a darles a ellos ese giro, el engrane de forma de trabajo. Pienso yo, es un impacto que se desconectó. Alguien está compartiendo pizarra. Ah, ok, no soy yo ¿Quién será? Ah, ya la preparando. quitaron. Ok, Sí, bueno, ese era mi punto de vista, maestra, doctora, en el sentido del compromiso, ¿va? ¿Hasta dónde llega el compromiso de nosotros como líderes? ¿Hasta dónde llega? Ese fue algo que me quedó muy yo- marcado en la clase anterior. me da mucho gusto que así haya sido y me da gusto también que lo retomes en el sentido de que pareciera que cada día empieza uno de nuevo. Cada día es como un programarte para el día y no puedes, y de hecho lo veremos cuando hablemos de los niveles de liderazgo, que no podemos avanzar de nivel y descuidar los otros, sino que más bien son acumulables. Sí, entonces, cuando hablamos de que ya tienes cierto compromiso, de que ya tienes ciertas actitudes, pues, o que ya has cultivado ciertas actitudes entre tu personal, ciertos hábitos, ciertas dinámicas, ciertos, incluso comentábamos hasta de la paleta de colores, ¿se acuerdan de eso? De la disposición de las cosas, el estilo de las cosas. Cuando ya estás fomentando eso y la gente ya tiene una cierta, ya está habituada a ver ciertos escenarios, escuchar que se hablan con ciertos términos, o las maneras en que se comunican las personas, cuando ya tienes todas estas cosas, no puedes dejar de hacerlas, es decir, se tiene que convertir como en un modus vivendi de cada persona en la organización. Y esto, miren, hace mucho tiempo, ustedes no lo recuerdan porque eran muy pequeños, pero cuando yo estaba en uno de mis primeros trabajos, casi creo que fue el primer trabajo en serio que yo tuve, estaba en un colegio privado y había una polémica, porque en aquel entonces estaba de moda una persona que diseñó un programa de implementación de valores al interior de las instituciones. Muchos colegios, los que se jactaban en aquel entonces de ser muy prestigiosos aquí en la ciudad, compraron ese modelo y lo implementaron, pero resulta que no dio resultados. Y al cabo de unos años la gente decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué gastamos? ¿Por qué lo dimos en los talleres? ¿Por qué lo mencionábamos en cada día y dedicamos un espacio para ese valor? ¿Por qué no se nutrió como esperábamos? ¿Por qué no se impregnó en el espíritu de la institución? Una de las respuestas que encontramos después de mucho análisis sobre ese tema fue que lo trabajábamos como si hoy fuera un elemento aislado de mañana.
y ayer fue un elemento aislado al día de hoy. Entonces, no los hicimos una manera de vivir, sino que, por ejemplo, decíamos, no, hoy vamos a practicar todos el valor de la amistad, o esta semana va a ser de la semana de la amistad, ¿ok? Y siguiente semana, patriotismo, pero la amistad se quedaba, o sea, ya no importa la amistad, ya no se vuelve a mencionar, ya no se vuelve a aludir, ya es un tema visto, esto ya se acabó, ahora sigue el patriotismo. Y ahora sí, todos bien patriotas. Y ahí practicando y la mano en el pecho, el himno nacional, los colores, los símbolos patrios, bla, 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 el nacionalismo, todo lo que daba. Y luego, a la siguiente semana, la solidaridad. Sí, la solidaridad, todos bien solidarios. Y ya el respeto y ya el patriotismo y la solidaridad, eso ya, o sea, y así nos íbamos, me explico. A veces, estimado Guadalupe, lo que sucede es eso, que tenemos un elemento y nos casamos con uno y sobre ese nos vamos, que no está mal, porque de eso nada es preferible. Pero sucede que a veces nos viene otro elemento, otro modelo u otra novedad y la agarramos y ya. ¿Y la otra? ¿Ya qué pasó con la otra? La otra ya debe ser un espíritu, ya debe ser un elemento mío. Fíjense que hace rato estaba en una reunión donde precisamente debatíamos un programa que queremos implementar en la universidad, se llama Univas en Positivo. Estamos tratando de fomentar una serie de actitudes, hábitos, maneras de ser, de estar, de comunicarnos, de vivir, que sean más, bueno, menos tóxicos y que sean más saludables para todos. Todo esto en el marco de la norma oficial mexicana 035. Y aparte llevarnos algo para nuestro estilo de vida, ¿no? Para nuestra salud mental, incluso si se puede para nuestra salud física y nuestra salud social. Entonces, chicos, debatiendo este programa, a mí me llamaba mucho la atención porque todavía seguimos en eso. Esta semana vamos a hacer esto, esta semana lo otro. O sea, sí, pero la cosa es que es algo que se viva. Por eso era mi insistencia cuando hablábamos la semana pasada de qué era el clima organizacional. Es que el clima organizacional se respira, se ve, se huele, se vive al interior de la empresa. Eso es lo que hay que atender. Y en ocasiones creemos que son palabras, que son nomenclaturas, que son anuncios. Sí, también lo son, pero eso tendría que ser el resultado de todo lo anterior. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo positivo, estamos hablando necesariamente de eso, de una serie de hábitos, actitudes, pero acuérdense lo que decimos en cada oportunidad, lo recalco, que todo tiene que traducirse en una conducta observable. Si no, no es cierto. Yo puedo decir que soy bien espiritual, pero mi actitud es muy diferente a lo que yo enuncio con mis palabras, entonces la gente no me lo va a creer, no suena genuino. Yo puedo hablar de que en Univa somos gente bien a todo dar, bien alivianada, que es un modelo muy bello, ¿eh? Es un modelo muy bonito, pero estamos diseñándolo entre todos. Y una servidora está hasta el momento al frente de este programa, pero tiene que ser algo que se respira en la clase, que se vive en la actitud del docente, que se vive cuando me encuentro a Ana y la saludo, que se vive cuando el señor rector va y nos da los buenos días. O sea, tiene que ser esta parte del ambiente, de las puertas de la universidad hacia adentro, se tiene que vivir eso, ¿no? Entonces, chicos, coincido con Guadalupe, que creo que ya me extendí más de lo necesario en este comentario, pero lo considero oportuno porque ese tiene que ser nuestro punto de partida. Cada elemento, y lo comentamos también en otras ocasiones, cada elemento que yo aprendo, cada elemento que yo conozco, cada elemento que yo tengo y descubro, tiene que formar parte ya de mi manera de vivir. De tal forma que cuando yo digo, yo ostento una maestría en liderazgo positivo, que la gente diga, sí, sí te creo, o sea, es real. Es de ese tipo de materias nobles, de estudios nobles que tiene uno que vivir y traerlo así impregnado en la piel. Tengo que oler, tengo que verme, tengo que lucir como una persona, como un líder positivo. Y hablando de líderes positivos, hoy vamos a tocar otros temitas ahí, respecto al liderazgo, antes de entrar de lleno a otros puntos que también son importantes en nuestro programa. Pero antes de eso, a mí me gustaría que termináramos con el punto que dejamos pendiente en la última sesión. ¿Sí se acuerdan cuál fue? Ah, ¿por qué pregunta eso? ¿Alguien puede decirme? Claves de liderazgo. ¡Oh! Muy bien, Yuriria. Aplausos para Yuriria. Genial. Me encantan las respuestas
correctas, como a todo mundo. Pero me choca que me hagan preguntas cuando la gente quiere escuchar lo que quiere, ¿no? O sea, entonces, esa parte es incómoda. Yuridia se pone aplausito. Sí, Yuridia, de acuerdo contigo. Bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantallita y vamos a ver de qué va esta parte donde nos quedamos. ¿Ok? Hablábamos de este tipo de características, ¿verdad? Hablábamos de las claves del liderazgo motivador. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿O no llegamos hasta acá? Sí, ¿no? Es lo que íbamos a empezar a ver a partir del punto 1. Genial. Muchas gracias, Yuridia. Sí, me dudé si habíamos abordado este o me había quedado acá en estas características. Esto sí lo revisamos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Confío en que así será. Muy bien. Entonces, hablábamos de liderazgo en la empresa ya desde un punto de vista más organizacional, desde un punto de vista más ejecutivo, y dentro de esta parte veíamos la importancia de vivir, como ya lo mencionaba hace un ratito, y también por eso me di el permiso de extenderme un poco en mi comentario, porque la idea era revivir un poco lo que hablábamos en la sesión anterior y que Guadalupe nos hizo favor de traer a colación. Entonces, ¿cuáles son las claves del liderazgo motivador? Decíamos que motivar viene de movimiento y decíamos que el movimiento puede ser extrínseco o bien puede ser intrínseco. ¿Se acuerdan de eso? Y veíamos que el movimiento más genuino es el intrínseco y es el más difícil de promover entre el personal. ¿Por qué? Pues porque yo estoy ahí por una mera transacción. Yo te doy mi tiempo, mi esfuerzo, mi salud, mis movimientos corpóreos, mi mente y todo, y tú a cambio de eso me das un salario. ¿Sí? En eso consiste la dinámica laboral, a grosso modo. Entonces, dentro de esa relación que se pareciera tan fría, suceden muchísimas cosas. Y entonces, en atención a todo eso que sucede en el cómo, en la relación entre el empleado y el empleador, o bien entre el líder y el seguidor, o bien entre el jefe y el subordinado, como le quieran ustedes llamar, tiene que haber ciertos elementos que son pieza clave para hablar de que el liderazgo es motivador, es decir, el liderazgo que mueve. Lo veíamos cuando hablábamos de las definiciones, uno de los puntos del liderazgo es que es capaz de mover. Y si no, dijimos, no estás siendo líder. Si no estás logrando lo que tu gente quiere, no estás llevando a nada, a nadie a nada, y entonces no hay el liderazgo que tú piensas que tienes. Entonces, estas claves son varias. Vamos a empezar por tratar la primera, que es un trato igualitario. Vean qué interesante. Hablando de conductas observables que decíamos hace ratito. El trato tiene que ser igualitario. ¿Qué significa? ¿Que todos con gusto, todos rabones? Bueno, es que también hay que entender que a veces confundimos igualitario con equitativo. ¿Sí? Ya dependerá del discernimiento de cada quien entender cuándo es un trato igualitario, cuándo es un trato justo y cuándo es un trato equitativo. Por lo pronto, si partimos del hecho de que todos somos empleados y todos merecemos el mismo grado de respeto y de consideración, ok, podemos abordar el término trato igualitario. Entonces, tratar a los colaboradores de un equipo con igualdad de condiciones es un elemento que los autores mencionan como esencial para generar positivismo, es decir, una actitud grata y sobre todo nutrir la autoestima. ¿A quién no nos gusta que nuestros superiores lleguen y nos saluden, que nos den los buenos días, que se acerquen con nosotros y nos pregunten cómo estás, cómo sigue tu niño, cómo te va con tal proyecto, cómo va la cosa esa que me mencionaste la otra vez? Entonces, eso proyecta una cercanía, pero que sea con todos. Es decir, así como tratan al del más alto cargo, así que traten al otro, pues sería algo muy padre, ¿no? Para el empleado. Eso le daría mayor confianza y mayor autoestima. Entonces, hay que valorar las cualidades de cada persona, entender que lo valioso que encuentre en una persona quizá no sea lo mismo que me resulta valioso en otra persona, pero mi afán será descubrir qué es eso valioso y esa bendita diferencia entre una persona y la otra. Qué aburrido si todos fuéramos iguales. Qué aburrido si todos en la empresa tuvieran la misma profesión que nosotros, imagínense.
Los que son LAE, por ejemplo, todo el tiempo siendo, o sea, todos, si todos en mi empresa son LAE, pues me van a quedar unas áreas desprotegidas. Si todos en mi empresa son ingenieros industriales, me van a quedar muchas otras áreas desprotegidas. Entonces, la cosa es, cada cargo amerita un talento. Y este es otro asunto que no está en nuestro programa, pero que valdría la pena abordar en algún otro momento, ¿no? Los talentos que tenemos entre el personal o entre el talento humano, el recurso humano. Entonces, hay que valorar las cualidades de cada persona y de esa forma, ellos, al sentirse valorados y nosotros, al sentir que estamos aportando algo a la dignidad y al bienestar de esa persona, podrán desarrollar de una manera más plena todo su potencial. ¿A quién no nos gusta sentir que estamos dando el 100? ¿Sí? Y decir, ay, no, qué chido, hoy fue un día cansado, pero muy satisfactorio. Así tendríamos que terminar ustedes y yo cada una de nuestras jornadas de trabajo. Entonces, en esta manera de reconocer y potenciar, eso es un efecto que lleva una cosa por la otra, ¿no? Yo reconozco, inmediatamente se va la autoestima, inmediatamente el colaborador se descubre valioso, se descubre talentoso, se descubre fuerte y ese va a ser ahora, de ahora en adelante, su punto de partida para cada tarea que él haga. Es decir, yo soy valioso, yo soy importante, yo abono al objetivo general de esta empresa. Ese será su punto de partida diario. En cambio, cuando nos dedicamos a demeritar el trabajo y la persona de los colaboradores, aquí viene el efecto contrario. Estoy bajando la autoestima y estoy haciendo que el subordinado se vea como eso, como un subordinado. La palabra subordinado es una palabra cruel porque indica que tú estás por debajo de ciertos niveles o parámetros estandarizados ya. Entonces, la palabra subordinado por colaborador, incluso en algunas empresas le llaman asociados, sube un poquito el nivel de autopercepción de cada una de las personas que integran la comunidad laboral. Entonces, esa es la parte bonita. Cuando tú lo bajas, el empleado obviamente va a partir del hecho de que no sé nada, cada mañana voy a llegar a ver si aprendo, a ver si me sale, no cubro las expectativas de mi superior o de mi líder, entonces tengo miedo de topármelo porque seguramente me va a venir a regañar, seguramente me va a hacer observaciones, o sea, todo es el negativo y todo es público. Hay que cuidar mucho este tipo de cosas. Bueno, acuérdense, se felicita y se reconoce en público, pero se corrige en privado. Es un principio que también tendríamos que tener nosotros, los que somos líderes y pretendemos ser líderes positivos. Entonces, hay que cuidar esa parte sensible de la persona, porque al final del día dices, ay, son sensibilidades, sí, pero esa sensibilidad es el motor que mueve a la persona. Eso es lo que lo va a mover a hacer o no hacer y en el cómo va a hacer la cosa. Entonces, hay que beneficiarse de eso, de que el trabajador necesita ser reconocido, de que yo le puedo dar ese reconocimiento, soy capaz de darle ese reconocimiento y beneficiarnos ambos del esfuerzo, de la esperanza que yo pongo en él y de la confianza que deposito y él de la confianza que tiene en sí mismo y de su potencial para poder sacar con éxito la tarea que se le ha encomendado. Entonces, es un ejercicio muy lógico, pero dentro de esa lógica, insisto, lo delicado son las relaciones. Bien, hay otros beneficios que podemos mencionar a partir del trato igualitario. Se genera un ambiente laboral más cómodo, que ese es el punto, también uno de los puntos medulares del liderazgo positivo, abonar al bienestar del colaborador cuando está al menos dentro de la organización. Quizá en su familia haya ahí medio caótica la situación, pero en el trabajo vamos a evitar lo más que se pueda. Entonces, es un ambiente laboral cómodo, a gusto. Él está en su zona segura de la empresa hacia adentro. Otro de los beneficios, chicos, es que se fomenta un espacio de respeto y de inclusión con este trato igualitario. ¿Sí? Acuérdense que estamos combatiendo la exclusión, el señalamiento y la división, la fragmentación. Y estamos abonándole a un sumar, sumar, sumar. Acuérdense de eso. Es mejor tener a mucha gente haciendo poco que a poca gente haciendo mucho. Entonces, entre más sumemos a nuestro equipo, a nuestra causa, a nuestra tarea, pues mejor debe salirnos la tarea. Claro, mayor es el reto del líder porque tiene que coordinar los esfuerzos, talentos, actitudes, motivaciones
y desmotivaciones de todo el equipo. Pero si yo tengo más o menos cierta visión y ciertas estrategias y las voy implementando, les aseguro que todo esto nos va a ir súper bien. Entonces, bueno, fomentamos el espacio de respeto y de inclusión y se refuerza la confianza y por ende la comunicación al interior del equipo, que también esa es otra parte bien importante. Muchas relaciones laborales son relaciones tóxicas que se traducen en estrés, se traducen en ansiedad y que merman muchísimo la productividad. Aparte del desgaste emocional que tienen las personas, del nivel que sea, al lidiar con este tipo de situaciones y circunstancias, pues obviamente viene también a la par la salud mental. ¿Sí? Una comunidad enferma, pues obviamente es una comunidad a la que no le puedo pedir mucho. Y nadie estamos para pedir mucho. Se supone que el reto cada vez es mayor, el expertise que desarrollamos cada vez tiene que ser mayor y por lo tanto tenemos que ser más eficientes en la realización y diseño, ¿por qué no?, de nuestras tareas. Otro elemento importante, otra clave importante del liderazgo motivador es el feedback. El feedback o retroalimentación. Y eso también es muy importante. Hace rato les decía, se felicita en público y se reprende o se retroalimenta cuando no es muy grato el resultado que tenemos que comunicar en privado. ¿Por qué? Porque son cosas delicadas. Yo no puedo ir a exponer públicamente el pobre deficiente de un colaborador. Entonces, esta retroalimentación, cuando lo hago en privado y en el lugar adecuado, en el tono adecuado y en el marco que yo preparo adecuado, le da una formalidad que está mostrando dignidad, el reconocimiento de la dignidad del colaborador, que esa es una parte bien importante. Diferente, si yo lo corrijo en el pasillo delante de todo mundo y casi creo que a gritos, es muy diferente la impresión que se va a llevar mi colaborador a si yo lo llevo a mi oficina, nos sentamos, le ofrezco algo, un vaso con agua, lo que sea, y empiezo a armar el contexto o el marco, el rapport, el ánimo en el cual voy a sostener esta conversación con él. Entonces, esto otra vez es reconocer la dignidad del colaborador y sobre todo darle importancia a mi tarea como líder, como retroalimentador de esa tarea. Entonces, todo esto, volviendo un poco a lo que mencionaba hace rato Guadalupe, todo esto es una experiencia, un estilo de trabajo que yo tengo que adoptar y que he de implementar día con día. Entonces, dar el feedback y dar la retroalimentación es una instancia formal en que el líder y un colaborador se unen para generar un diálogo constructivo en torno a su desempeño. Y es una tarea bien importante. Con cada uno de mis colaboradores debo darme el espacio para al menos cada cierto tiempo tener ese acercamiento e irle diciendo cómo va la tarea que él está desarrollando en relación al logro mayor o al objetivo general que tiene al menos mi departamento y por supuesto la empresa. Entonces esta parte también es súper importante, la parte del feedback. Te la mando por escrito en un correo, pues puede ser, pero lo ideal no sería eso. Yo sí me he dado el tiempo de tener algunas videollamadas con algunos profesores para aclarar algún punto que yo considero importante y he tenido también la oportunidad de, bueno, darme el tiempo de sostener videollamadas también con cada persona que yo contrato o que yo incluyo en el equipo de colaboradores de Universo Online. Yo aunque estén en remoto, obviamente muchos de ellos están en remoto, tengo profesores del extranjero, pero sí procuro tener al menos 3 videollamadas antes de la asignación de clases y de la inclusión ya al equipo de trabajo. Entonces es muy importante que ellos nos conozcan, porque qué tal también, y a mí sí me gusta el profesor, pero qué tal que nosotros no le agradamos. Entonces es válido de una vez conocer, de una buena vez te enganchas conmigo, vives el espíritu universitario que se pretende, o bien no somos entes compatibles, ¿no? Y créanme que hay temas bien delicados, porque por ejemplo en carreras como en teología, en filosofía, que hay gente de muy diversas líneas de pensamiento, a veces es complejo. Gracias a Dios hasta ahora todo ha fluido muy bien y eso es un enriquecimiento muy grande que a mí me ha dado la oportunidad de trabajar en esta dirección de la maestría de la universidad en línea,
porque he tenido comunicación con muchísimos tipos de personas, igual de valiosas que ustedes. Entonces, esto es algo muy padre porque es un incluirnos dentro de un universo. Y para poder colaborar bien dentro de este universo, obviamente no podemos dejar de lado todas estas pautas que estamos señalando. Entonces se vale decir, ¿sabes qué? No es lo mío, no es el mejor lugar para mí, para trabajar, para desempeñarme como docente, entonces se vale decir que no. Hasta ahorita nadie me lo ha dicho, pero hay que tener un poquito de precaución con esas cosas y hay que darle el tiempo debido a cada trato de asignación o de pues sí, de abordaje del feedback o de la retroalimentación. ¿Cuáles son otras de las claves? Perdón, los beneficios de dar la retroalimentación o el feedback. Pues muy simple, mejoramos el desempeño y la productividad. Para eso doy feedback. No para echarme el chisme, ni para perder el tiempo, ni para ofender. Es un mejorar el desempeño. Ese punto lo tengo que tener siempre en mente. ¿Para qué voy a hablar con él? Independientemente de lo que le vaya a decir, es para mejorar el desempeño y la productividad. Así de fácil. También otro beneficio es construir una buena relación y una buena comunicación, obviamente, entre líder y colaboradores. Otro de los beneficios es que permite ajustar, pero sobre todo alinear. Es decir, nos podemos ir dispersos, nos podemos separar en un determinado momento, pero el feedback es para decir, no, por aquí es, ¿no? Y guardar esa visión de dirección hacia dónde queremos llevar los esfuerzos de todos los colaboradores. Entonces sirve también para eso, para ajustar y alinear las expectativas respecto al cargo y también las expectativas respecto a la organización. También nos permite un espacio de reflexión y de insight por ambas partes. Cuando hablamos del insight, podemos utilizar como palabra sinónimo aprendizaje. Es esa sensación de que te hace clic algo en la cabeza. Ah, ese momento de iluminación que te llega cuando sientes que te cayó el 20 porque ya entendiste o aprendiste, ese es precisamente lo que se quiere lograr con este espacio de reflexión entre el colaborador y el líder. Entonces yo le voy a decir cuál es mi punto de vista, no como persona, sino como superior o como persona a cargo de este proyecto, es como yo le voy a dar la retroalimentación. Y no voy a hablar de su persona, de la persona del colaborador, no, 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 voy a hablar del trabajo y el desempeño del colaborador, que es diferente. Ojalá pudiéramos entender esto, yo estoy segura que sí, o quiero creer que sí lo hacemos. No es lo mismo hablar de la persona o retroalimentar a la persona que hablar y retroalimentar la tarea que ha hecho la persona. Entonces, no hay que confundir, porque cuando hablamos de la persona, estamos abordando un tema que no es el propósito, no es elemental para el propósito de mi organización o de mi proceso. Es que eres un faltista, es que eres un irresponsable, es que eres un amargado, es que eres un apático, es que eres un renuente. Todos esos elementos que acabo de citar, chicos, son juicios. ¿Se dan cuenta? No son descripción de una tarea, son juicios que estoy emitiendo sobre una persona. Y el feedback al interior de la organización no tiene nada que ver con la descripción de una persona. Tiene que ver con una evaluación y unas observaciones que sean nutritivas para mejorar una tarea que se haya desarrollado hasta el momento. Entonces hay que poner esa grande barrera y distinguir entre una cosa y la otra. No voy a tratar asuntos de una persona, voy a hablar y a tratar asuntos sobre el desempeño de una persona. Hay que saber separar. Sí, lo que nos tiene a ti y a mí aquí ahorita no eres tú ni soy yo, es una tarea que se ha desarrollado de acuerdo con unas expectativas establecidas en un marco de trabajo. De eso es de lo que voy a hablar. Otro elemento que hay que agregar a nuestra lista, Guadalupe. Entonces, es ese espacio donde voy a aprender, donde el seguidor me va a decir, ah, es verdad, yo estaba pensando que era así, pero me estás diciendo, y entonces la misma persona va a ir cayendo en la cuenta. Cuando él cae en la cuenta y dice, ¿sabes qué? Sí, se lleva el aprendizaje, perfecto, has hecho un buen feedback. Pero cuando sales bronqueado, hay que ver dónde
está la falla. Si en la comunicación, primero, si en la evaluación de la tarea, no, desde más atrás, desde la observación de la realización de la tarea, en la realización, el análisis de cómo se hizo la tarea, dónde se hizo, con quién se hizo. Hoy en día, fíjense, hoy en la tarde un compañero de trabajo me decía, ¿ya hablaste con fulano? Le dije, sí, sobre esto y esto. No, no, pero sobre lo otro. Y eso otro era un tema delicado. Le dije, no, porque antes de hablar de eso yo tengo que hablar con alguien más. Es decir, yo no puedo irme, brincar mis instancias y llegar hasta arriba a tratar un tema que todavía no alcanzo a comprender del todo. Y si todavía no lo alcanzo a comprender, tengo que buscar todos esos aprendizajes que me permitan agarrar el elemento, asirlo y con base en eso ahora sí tomar decisiones. Pero antes no puedo apresurarme a lanzar el juicio. No, no, no. Tengo que conocer. Y lo que yo conozco, acuérdense, es nada más un lado de este fenómeno, es nada más esta cara, pero me falta conocer esta cara, me falta analizar la parte de acá, me falta analizar la parte de acá, entonces no me puedo quedar nada más con una sola visión con la que tengo en este momento. Tengo que moverme y eso lo logro buscando más información sobre otras personas desde el punto de vista de ellos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado también en la tarea de dar el feedback. Tiene muchos beneficios si se sabe hacer de una manera adecuada, porque esto, casi creo que esto es un momento de educación, de aprendizaje al interior de la empresa. Ahí en la intimidad de mi oficina o en la intimidad del espacio donde estoy con mi colaborador, ahí puede haber o puede gestarse el fenómeno de la educación, del aprendizaje. Y yo soy el recurso, ustedes líderes son el recurso para que ese aprendizaje se dé. ¿Se dan cuenta qué bonito? Ustedes pueden abonar a la excelencia de la tarea de los demás, pero manteniendo una postura crítica muy objetiva. ¿Sí? Entonces, bueno, yo confío en que su cordura los va a llevar a eso. Guárdenlo muy bien todo esto porque es un estilo de ser, una manera de ser. No dudo que lo desconozcan, claro que no, pero a veces lo olvidamos y se trata de irlo acumulando. Bueno, la otra clave del liderazgo motivador es el sueldo emocional y ese término está bien de moda. El sueldo emocional. ¿A qué les suena que vaya esto del sueldo emocional, chicos? Bueno, pues aquí lo dice. Se trata de realizar un reconocimiento. Consiste en una acción de destacar, otra vez, destacar el rendimiento individual o bien grupal de tu equipo de trabajo. Y puede realizarse tanto de manera privada como pública. Este sí lo puedes hacer público porque abona a algo positivo. Cuando es algo positivo y compete a muchas personas, se puede hacer de manera pública. Entonces, los beneficios de dar o de otorgar el salario emocional pueden ser mínimamente estos cuatro: aumentar la motivación y el compromiso, como ya lo veíamos, mejorar la autoestima y la confianza, mejorar la productividad y reforzar conductas positivas y deseables. Y aquí nos vamos a poner un poquito conductistas, nos vamos a remontar a Skinner, pero al final del día todo mundo queremos algo, queremos sentirnos premiados o compensados por la correcta realización de alguna tarea. Entonces esperamos al menos la palmadita en el hombro para que nos digan, oye, qué bien te salió esto, qué bien te quedó lo otro, ¿no? De eso va. Es muy agradable cuando alguien te hace un reconocimiento, aunque sea en privado, acerca de tu trabajo. A veces hay empresas, les digo, donde no se acostumbra a dar una retroalimentación. Nada más, no estás cubriendo las expectativas muy íntimamente guardadas del líder o de los coordinadores. Bueno, pues adiós, gracias. Y a veces ni siquiera hay una explicación de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ustedes como líderes hay que adoptar también esta postura de dar el salario emocional. Esto consiste en muchas cosas que pueden ser esas pequeñas recompensas, pueden ser, no sé, a lo mejor hasta el mejorar en la oficina, un mueble nuevo es salario emocional, a lo mejor, no sé, te regalo un libro o te invito a una merienda, a un paseo acá, lo que sea, todo eso es salario emocional. Abona al bienestar, abona la autoestima de la gente, abona a la felicidad que pues, esa persona pudiera experimentar.
Entonces, todo eso es válido como salario emocional. ¿A ustedes qué tipo de salario emocional les han brindado? ¿Alguien puede decirme? Nadie. Voy a llorar. Una Yo pensé que invitación a un yo curso, pensé que era lo doctora. económico. Se va uno por sueldo y piensa que es lo económico, doctora. Ah, ya Pero entiendo. hay más motivaciones, ¿verdad? Sí, Que lo económico. A veces creemos que, ya llegó mi pago y yo creo que ya te recompensa todo lo que trabajaste toda la semana o la quincena, dependiendo, ¿no? Pero sí, es esto es correcto. muy cierto, ¿verdad? A veces esos motivantes, esos pequeños destellos de acercamiento con la gente, pues yo creo que sí, pues yo creo que motivan, ¿verdad? Sí benefician al compañero y a uno en su persona también. Yo Sí. cuando empecé a trabajar en esto que estoy ahorita, ¿Qué haces a pues todo la verdad, esto? en lo económico, soy delegado municipal aquí en mi municipio, en Allende, Coahuila, y tengo la función de trabajar para el gobierno del estado, o sea, trabajar todo lo que son programas sociales. Ok, Entonces, todo lo que llega por parte de programas sociales pasan por aquí con nosotros, pero es mucho contacto con la gente, muchísimo contacto. Andas en todas las colonias, en todos los barrios, en todos los sectores. Hay mucho acercamiento, mucha interacción con las personas pues para bajar dichos apoyos, porque obviamente pues no llega para todos, ¿verdad? Entonces es algo complicado qué hacer y qué decirle a la gente cuando pues no llegó para todos. Llegó para cierta parte del sector y no en su totalidad. Entonces, ya volviendo al punto ese del sueldo, pues yo dije, chin, pues llegó la quincena y no me pagaron. Y llegó otra quincena y no me pagaron. Llegó otra quincena y no me pagaron. Llegó un mes y medio. Digo, chin, ¿qué pasó? Pero pues sí había el motivante, ¿no? Échale ganas, tú puedes, ahí la llevas, vas muy bien. Y sí se siente padre, pero al último dices tú, yo quiero el otro motivante para poder moverme más. Pero sí influye, sí ayuda, sí ayuda. Yo creo que te motiva al decir que vas bien, al decir que vas trabajando bien. Y por el lado de profesor, ayer llegué a la conclusión, ¿verdad? Ahora que andamos en esta travesía de esta actividad del gobierno del Estado, me he topado muchos exalumnos. Ahí entra un sueldo emocional distinto cuando te topas a esos muchachos y te reconocen, ¿verdad? Mi profe, él fue mi profe y él me ayudó y él nos contaba unas historias y él jugaba y él nos platicaba. Bueno, ahí se siente distinto, ¿verdad? Yo creo que ya no miraba yo cuando me platicaba, no, ese es el mejor pago de un profesor. Yo me reía, pero créame lo que sí se siente bonito cuando te reconocen en la calle, la verdad. claro. Y No en sé si ese, se escuchó porque se cortaba mucho. no, sí, yo te escuché perfecto, no sé tus Ok, compañeros. Yo te escuché ok. muy bien, me quedó muy claro lo que dijiste. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Todas esas experiencias gratificantes alrededor de la tarea y del ejercicio económico abonan al salario, es el salario emocional. Sí, en efecto. Gracias. Blanquita, querías decir algo, adelante. Así, bueno, quería compartir, bueno, como parte del sueldo emocional, no sé, un ejemplo podría ser la invitación a un curso. Nos tocó una vez que en una capacitación de un consejo técnico hablamos sobre el desarrollo humano, entonces, pues varias personas estábamos como interesadas y después sí nos abrieron o nos extendieron ahí la invitación para darnos durante todo el ciclo escolar un curso de desarrollo humano y bueno, creo que sí hubo respuesta de las personas que estuvieron interesadas, fue voluntario, fue la invitación para todos, pero creo que sí forma parte, o sí lo pondría yo como un ejemplo de salario emocional, porque sí observé cambios pues en muchas conductas. Ahorita que estaba viendo aquí, desde que mejora la productividad, refuerza conductas positivas, y bueno, por eso creo que sí es un ejemplo de salario emocional o de sueldo emocional. Sí, tienes toda la razón. Ese es un buen ejemplo de salario emocional, el que te regalen alguna capacitación. Y fíjate que
híjole, ya estoy ventilando muchas cosas, pero nosotros acá también en la universidad traemos ahí un conflicto con ese pensamiento que tenemos muchos profesores, que se parece un poco al que describía Guadalupe que él tenía en un inicio de su carrera, que es, sí, la parte económica, obviamente, les decía yo, alguna vez tuve un superior que era sacerdote, me decía, Ana, de Padre Nuestro no se vive. Porque él me decía, es que acércate y pide y que no, yo, es que no, yo estoy a gusto. No, no, de salario, de Padres Nuestros y de Aves Marías no se vive. Tienes que pelear un poco más tu salario económico. Y está bien, pero en realidad a veces el salario emocional es mayor y es más enganchador, porque a veces lo que te mueve a lo mejor no es tanto la necesidad económica, sino más bien el sentido de pertenencia, las ganas de realizar, el espíritu de realización es lo que más bien te mueve. Entonces, todo abona al bienestar, ¿no? Y les decía, esta dificultad que tenemos es que los profesores ven algún tipo de capacitación. Claro, no estoy hablando de universidad en línea, porque es una universidad de nueva creación, pero hablo de otras universidades que ya tienen muchísimos años de funcionar y tienen esa grave problemática de que los colaboradores ven cada capacitación me la tienes que pagar, cada curso me lo tienes que pagar, cada junta a la que me llamas me la tienes que pagar. Entonces como que dices, híjole, o sea, es una relación meramente transaccional. No hay ni un espíritu de pertenencia, ni hay un reconocimiento a la recepción del beneficio personal que se da con este tipo de estímulos. Para mí, y fíjese, alguna vez trabajé para los lasallistas, voy a hablarle ya con nombre. En esa universidad empezamos con la maestría en educación y los primeros alumnos que tuve yo en esa primera generación de la maestría en educación eran los profesores del colegio. A ellos casi creo que se les dijo, tienes que hacer la maestría, si no, no te puedo recontratar. Entonces los mandaron a estudiarla gratuitamente a la universidad, a la ULSA. Y en alguna ocasión yo les decía, es que son bien afortunados. Oye, a mí mi maestría me costó un dineral y el posgrado, el doctorado, pues no se diga, ¿no? Pero ellos se las regalaron. Y yo decía, es que qué maravilla, qué bonito debe ser que te regalen una maestría o un curso como el que mencionaba ahorita Blanquita. Para mí es algo bien valioso. Pero hay gente que lo ve como una obligación. Y tuve muchas personas así. Es que no nos respetan, es que quizá en el fondo sí, ¿verdad? Pero hay que verlo con esa cara. Me están regalando una formación. ¿Eso quién te lo da? Bueno, al menos yo no conozco a alguien a mí nunca nadie me ha dado nada, o sea, en ese sentido, y a mí me encantaría que me dijeran, mira, Ana, te vamos a patrocinar un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. No, hombre, cállate los ojos, brinco de felicidad. O sea, sería algo muy padre, o aquí mismo, o en la Universidad de Anáhuac, o sea, a mí me encantaría, ¿no? Entonces, eso sería algo muy chido. Y sí, en efecto, Blanquita, eso es abonar, ¿no? Fíjense, parte de la beca que nosotros tratamos con sección quinta, que tratamos con los colegios particulares, que tratamos con otras instituciones, es un poco también eso. Nosotros les damos un salario perdón, un costo preferencial a las personas con las que hacemos el convenio. Y esto abona a tu salario emocional. Cuando la directora del colegio Nicolás Bravo me dice, claro que sí, con todo gusto, porque los profesores, que no sé qué, oye, ella está pensando en darles un salario emocional a sus colaboradores. Mira, yo te conseguí estos precios a ti, que sí pagas, claro que sí, pero yo quisiera que investigaran cuánto cuestan las maestrías en otras universidades, en las que yo trabajo incluso. Entonces, chicos, es eso es para abonar también un poco al salario emocional. Entonces, lo que para algunos puede ser la obligación, para otros puede ser un motivo bastante grande de satisfacción y de más compromiso y enganchamiento con la empresa a la que pertenezco. Entonces, ahí está otro ejemplo del salario motivacional. Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias, Guadalupe. Algunas otras claves bueno, dentro del tema de las claves del liderazgo motivacional o motivador, hay que mencionar también que el objetivo de un buen líder motivador es mantener a su equipo, fíjense bien el término, inspirado. Inspirado es una palabra que implica un ejercicio casi creo que espiritual, ¿estás de acuerdo? Casi creo que sublime. La gente inspirada. Es decir, tengo ese llamado a la creación, tengo esa necesidad de colocar todos mis sentidos, todo mi sensorio en la realización de esta tarea. ¡Qué bonito!
Trabajar con gente inspirada es la cosa más maravillosa que te puede pasar. Cuando tú logras que alguien se inspire en una tarea, ya estás del otro lado. También es mantener al equipo enfocado. Si está inspirado, él está enfocado en su tarea. Puede haber aquí, imagínense ustedes ahí en su equipo diseñando, haciendo, creando, en su salón de clases, puede haber un escándalo alrededor de la escuela, una serie de elementos ruidosos, nocivos, quizá tóxicos, pero tú estás en ese ejercicio sublime de estar enfocado porque estás inspirado ejerciendo tu labor, haciendo que el seguidor, el colaborador, los estudiantes se metan en el rol creativo. Y esa es una tarea hermosa. El mismo obispo Ratzinger habla mucho de la fe y la razón, y parece que esta palabra inspirado está sacada de un artículo de los que escribía Ratzinger, el cardenal Ratzinger. Entonces, una persona inspirada es una persona poseída por un espíritu, casi creo, por un espíritu, obviamente un espíritu benéfico, benévolo, pero que te dona de sapiencia y sobre todo de seguridad en que lo que estás haciendo está bien hecho y te da confianza y te nutre. Entonces es un término hermoso, a mí me encanta. Cuando tú eres capaz de que la gente le guste hacer, quiera estar, eso es algo mágico, es maravilloso. Y ya estás del otro lado. A mí me encanta y por eso me gusta mucho la capacitación, disfruto mucho el hablar con personas, disfruto mucho ese momento de atención que la gente te regala, porque eso es eso, estamos unidos a través de la palabra, pero más que la palabra, estamos unidos compartiendo una idea que pareciera salir de la mente de uno, viajar en el espacio e insertarse en la mente del otro y hacer que esta mente empiece a diversificar sus ideas. Y luego cuando te las hace llegar, cuando se da ese ejercicio de la comunicación y de la actividad dialógica, el otro también se llena de creatividad, hace toda su estimulación mental y le regresa la retroalimentación. Entonces, por eso es que les digo que este proceso es muy íntimo y es muy delicado. Y es un proceso maravilloso y mágico que tiene que ver hasta con la neuroemoción, con el funcionamiento de mis neuronas, con todo mi sistema neurológico. Entonces, eso es un objetivo muy, muy sublime que tiene un buen líder que es motivador. Mantiene el equipo inspirado, por lo tanto enfocado y alineado con la cultura y con el propósito de la organización. Sobre todo, está promoviendo siempre un lugar de trabajo más feliz. Y ahí está la clave. El mejor lugar para trabajar. ¿Cuál es el mío, en mi departamento? Dentro de la empresa, mi departamento es el mejor lugar para trabajar. Qué fregón, ¿no creen? Hoy en día hoy llegó una chica ahí a la oficina y dice, qué a gusto se está aquí, se está muy en paz, que no sé qué. Y yo, sí, bueno, así nos la gastamos aquí. O sea, a mí me encanta, les decía, a mí me gusta mucho el lugar y no es nada del otro mundo, pero a mí me gusta. Me gusta la iluminación, me gusta la luz tenue, me gusta mucho el color blanco, me gustan mucho los espacios, o sea, yo estoy contenta. Y eso es un salario emocional que yo tengo. El estar bien, el que me agrade, el lugar donde trabajo, el lugar físico, a mí me agrada. Entonces, ese es un abono a mi salario emocional, claro que sí. Entonces, bueno, estas buenas prácticas, estas de las que estamos hablando, del inspirar, del enfocar, del alinear, del engancharte con tu cultura, son gratuitas y son accesibles para todos aquellos líderes que quieren sacar lo mejor de sus equipos. Entonces, chicos, como pueden ver, es algo casi creo que mágico el ser un líder positivo. El liderazgo positivo es para gente sensible, sensible y decidida. Hay quienes entienden sensibilidad como debilidad. No, no, no. La sensibilidad te detona muchos sentimientos, muchas ideas, te hace prever, te hace, vuelvo a lo mismo, contemplar de manera muy nítida el bosque, pero sabiendo cómo es cada árbol. Es lo interesante de este liderazgo positivo. Bien, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, los escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué podemos rescatar de esto?
¿Que se nos fue Yuri? Pues sí, la perdimos. No la inspiramos lo suficiente. Bien, los Me- escucho, chicos. ¿Tú qué piensas, mm, Enrique? Has estado muy callado hoy. Es que no quise interrumpirlo ahorita que hablaba de los maestros, me llama la atención lo que comentaba usted. Eh, pero ese era el punto, es decir, no todos tienen la visión de un líder, ¿sí me explicó? Es decir, para lo de la maestría y todo eso. En los diferentes libros que nos ha pasado, todos concluyen lo mismo, es decir, un líder nace, pero se va formando con el tiempo, es decir, no termina de aprender. Sí, entonces yo creo que desde ahí, digo, ya una persona, pues obviamente más un maestro, es decir, que tiene los conocimientos frescos y que sabe que esto no se termina, es decir, tiene que seguir actualizando, preparando, etcétera, pero ese sería el punto, es decir, no cualquiera es un líder y el deber ser, bueno, al menos sería que debería ser un líder, porque al final de cuentas tiene seguidores y su punto de vista, su visión, pues obviamente va a influir en las personas, en sus Es, seguidores, como dicen los libros. es correcto, estimado Enrique, tienes toda la razón. Y hay otro libro que no les he compartido, está en inglés, se llama The Art and Science of Leadership. El arte y ciencia del liderazgo. Por ahí tengo alguna versión en electrónico, no es la edición más reciente, pero está en inglés, pero está muy comprensible. Está bien. La autora es de apellido Nahabandi, ella es iraní, ciudadana norteamericana. Está en activo todavía en dos universidades prestigiosas de Estados Unidos. No me pregunten cuál porque en este momento no lo recuerdo, pero ella escribe ese libro que se llama The Art and Science of Leadership y habla precisamente de eso, del liderazgo como un arte y como una ciencia. Entonces, enfatiza también esta parte de la sensibilidad del líder. Ella le apuesta mucho, de hecho, es de las primeras autoras en activo, que son docentes, investigadoras en activo, que empieza a hablar de los estilos de liderazgo carismáticos. Por allá, ella escribe ese libro por allá de 2016, más o menos. Recuerdo que cuando cursé el doctorado, la materia de leadership la hicimos en la Universidad del Incarnate Word en San Antonio y ella acababa de entregarle así el libro y nosotros fuimos los primeros en tener ese libro. Y ahí me gusta mucho cómo describe esa parte. Claro, ha ido actualizando las ediciones porque pues impactó sobre todo porque está dirigido al área educativa. Entonces, si les interesa, luego también se lo subo a la plataforma, déjenme rescatarlo, por ahí lo debo de tener y se los subo para que puedan también darle una revisada, ya que estás tú, Enrique, particularmente tan metido en los libros. Les estoy dando, les digo, libros muy sencillos, pero también hay libros profundos, libros un poquito más intensos que nos hablan de liderazgo, nos hablan de neurociencia, nos hablan de neuroeducación, donde también se aborda desde otra perspectiva este asunto del liderazgo. Incluso hay unos que nos hablan desde un punto de vista más filosófico, que es muy interesante, pero dada la naturaleza de este programa de maestría, que no es filosófico ni es científico, sino más bien es profesionalizante, es que se tocan los temas desde un punto de vista que es un poquito menos profundos, pero los libros ahí están. Entonces, si en una oportunidad les voy a subir ese para que también tengas oportunidad de revisarlo, estimado Enrique. Bien, ¿algo más? Yuri, provecho. Ahorita que pases tu galleta. ¿Cuál es la pregunta? Siempre me agarran con algo en la mano. Yuri, pues, ¿qué te parece? ¿Qué rescatas de esto? ¿Qué opinas? ¿Dónde te encuentras estos elementos? ¿Cómo los vives? Mm, híjole, tenía ahorita una pregunta, pero me agarraron en curva. Este, cambiemos de pregunta, cambiemos de participante. Ay, Yuri. Bueno, ok. Bueno, si les parece, vamos a dejar de lado esta parte de las preguntas y al final lo retomamos y vamos a abordar otro tema importante. ¿Les parece? Ya que estamos en el liderazgo y en la organización, vamos a abordar otro tema. Nada más déjenme recordar dónde lo dije.
Organizaciones saludables. Híjole, es que tengo muchos. Bueno, vamos a ver este. Está muy breve. Autoridad, poder y liderazgo. Y esto también lo rescato de alguna participación en la Universidad de Aconcagua. Bien, es un tema muy breve, muy simple, pero que también está muy presente. Ah, no, no estoy compartiendo, ¿verdad? O sí, ya estoy compartiendo. ¿No? Ok, No, perdón. doctora. Gracias. ¿Cuál fue? Este. Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cuál es la diferencia entre autoridad, entre poder y entre liderazgo. De una manera muy breve y muy somera, ya que estamos tocando estos temas delicados. Bueno, cuando hablamos de autoridad, bueno, podemos hablar, cuando hablamos de autoridad y de poder, les decía, cuando hablamos de poder, hay una teoría extendida, pero no por eso menos fascinante, que nos hacen los filósofos sobre el poder. Sí, entonces es algo muy padre cuando ya te metes otra vez a esta filosofía profunda, porque ahí está el origen de todo, ¿no? Y ese origen nos lleva a irnos al meollo del asunto. Los libritos, insisto, que veíamos de aeropuerto, pues sí, están muy chidos y nos dejan ahí algunos, al menos algunos conceptos clave, pero cuando nos metemos a la filosofía, es es un ejercicio muy padre y muy profundo, ¿no? Entonces, hay por ahí, híjole, estoy tratando de rescatar el libro, a ver si lo tengo por aquí, pero no, para subírselos de una vez, pero no, no lo tengo. Bueno, hay un filósofo llamado Pierre Bourdieu que desarrolla una teoría súper fascinante acerca del ejercicio del poder. No la vamos a abordar aquí, pero si gustan, luego ustedes indagan a este respecto y me retroalimentan o me dan su punto de vista sobre qué les pareció la teoría del ejercicio de poder que nos ofrece Pierre Bourdieu. Entonces, él habla de que el poder es un espacio social y que en ese espacio social suceden una serie de cosas, porque hay una serie de elementos que se contraponen, que se sobreponen, mejor dicho, a otros, y que es una tarea muy humana, pero eso nos da precisamente la pauta para pensar que el líder tiene que ser muy humano, pero no cualquier humano. ¿Estás de acuerdo? Por eso es el líder. Entonces, bueno, ¿cuál sería la diferencia, ya entrando en materia, entre autoridad, poder y liderazgo? Bueno, la autoridad y el liderazgo son conceptos que a veces mezclamos, ¿sí? Y los usamos de manera indiscriminada. Pero si observamos desde diferentes contextos organizacionales, sí podemos más o menos comprender de qué va la diferencia de estos términos. Cuando lo relacionamos autoridad y poder al liderazgo, nos podemos encontrar con que verdaderos líderes en una organización son fáciles de reconocer. Son los que siempre alcanzan objetivos con mucha facilidad. Por eso decíamos que eran inspiracionales, por eso decíamos que eran hábiles, que tenían gran expertise, que tenían conocimiento, pero la clave es la habilidad para que los demás, como ya decíamos, se inspiren, se motiven y den lo mejor de sí mismos en el ejercicio de su actividad. Entonces, chicos, el líder efectivo, vamos aquí a hacer una pequeña diferenciación. El líder efectivo es quien transforma una tarea difícil en una tarea fácil. Vean qué interesante también esta parte. El líder no hace la tarea compleja, ni pone peros, ni pone trabas, ni empieza a ver de qué manera se me puede sabotear todo esto que tengo planificado, sino que más bien el líder hace a un lado los posibles obstáculos, las piedritas del camino, para poder allanar el rumbo o la ruta de sus colaboradores. Eso es lo que lo va a hacer eficiente, efectivo. En cambio, o en contraparte, tenemos al líder que es inefectivo. Y este es aquel que hace que una tarea sencilla sea muy complicada.
Entonces, si tú dices, vamos a desarrollar este programa, no, pero espera, los profesores quieren que les pagues, no van a poder trasladarse, es hora pico, la hora del tráfico, muchos no tienen vehículo, oh, Chihuahua, pues entonces nunca vamos a poder hacer nada, ¿verdad? O bueno, conéctense en línea. No, es que en línea no es lo mismo, es que el roce social, las personas necesitan ver, o entonces, ¿sabes qué? No, el proyecto se va a la basura. Y aquí pareciera que el líder, en vez de buscar, de allanarle el camino para que los demás puedan fluir, pareciera que va poniendo las piedritas y obstáculos para que esto no fluya. Entonces, este fenómeno ocurre en todos los niveles de la organización. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, hay que empezar por distinguir qué es el poder. Si no puede, a ver, entonces dime qué es poder. Les decía yo alguna vez que hay personas que le temen a la palabra empoderamiento, ¿sí? Porque nos suena como a bronca, a riña, a mala onda, a mala copa. En realidad, cuando hablamos de empoderamiento, dijimos, es hacer que el demás, el otro pueda más, hacer que el otro sepa que logra más, que descubra que tiene con qué hacer más. Eso es poder, incrementar la habilidad creativa de lo que sea. Entonces, es una habilidad, una capacidad de actuar de manera de influenciar en el comportamiento de los otros. Desde, ay, se me fue la voz. Oh, a ver, bueno, probando. Ya. Perdón, me quedé sin voz. Es la habilidad o capacidad de actuar de manera de influenciar en el comportamiento de los otros. Entonces, el líder necesariamente tiene poder. Si el líder no puede, pues no está haciendo nada, no tiene nada que hacer ahí. Para que esté ahí es porque tiene que poder. Entonces, como fuerza, el poder influye en la autoridad y en el liderazgo y puede ser, fíjense bien, formal o informal. Y aguas aquí, porque nosotros podemos ser los mejores líderes oficiales, pero hay otro liderazgo que se puede gestar o se puede estar gestando al inferior de donde yo veo. Es decir, en esas relaciones que tienen colaboradores con colaboradores, ahí se puede estar gestando otro tipo de liderazgo. Entonces, también vamos a distinguir aquí entre el poder formal y el poder informal. ¿Cuál será el poder formal? El poder formal se reconoce fácilmente porque viene dado con la posición. Y fíjense, hace algunos meses también me tocaba hablar con una persona que es líder, alto líder de una empresa, y era triste decir que se habían sentado a ver o a revisar todo ¿cómo le llaman? ¿Qué será? El reglamento interno de la organización. Y sale muy contenta esta persona y me dice, por fin me van a tener que hacer caso. Y yo decía, híjole, bueno, ahí está, no más que un líder por posición. No hay otro liderazgo, porque es incapaz de hacer que los demás ejecuten una tarea si no es a través de un lineamiento o de un reglamento. Entonces es algo duro, pero bueno, ahí hay un poder formal. Ahora sí yo tengo el poder, sí, bueno, el poder formal, sí, pero hay que ver qué pasa con el poder informal. Y les prometo que de esto hay mucho en las organizaciones. El poder informal emerge de los atributos personales y también de la autoridad informal. Entonces, el líder formal puede tener poder hasta donde su nombramiento lo permite, pero debe también, entendemos que el líder positivo también tiene un poder informal, ¿sí? Que es ese que se da en la relación, que es lo que estamos promoviendo, la relación sana, la comunicación asertiva, la capacidad de resiliencia, la motivación sobre él mismo y sobre el otro, la inspiración, el enfocamiento hacia esa tarea, etcétera, etcétera. Pero el poder informal a veces ese emerge con los atributos míos y eso tiene que ver con el trato, con la manera, con la forma en que yo soy, hasta con la personalidad del líder. Adelante, Guadalupe. Yo tengo una duda ahí, ¿verdad? Es cómo nosotros o cómo podríamos nosotros poder reaccionar o qué podemos hacer en caso de demostrar, de toparnos con ese caso, porque sí hay muchos poderes informales. Hay gente que pues busca por fuera y se informa y empieza a, ¿cómo le puedo decir? Pues a platicar,
a veces desinforman con esos tipos de prácticas que hacen la gente que se quiere pos- posicionar o acercarse a posicionarse. Pero yo a veces digo, bueno, lo complicado para mí es qué hacer, cómo reaccionar a esos casos. Sí puedes detener, sí puedes platicar, sí puedes corregir, sí puedes marcar una distancia, pero es otra vez volver a empezar podría decirse, de cero con el equipo de trabajo. Si tú detienes, ya detienes a esa persona que puedes empoderar, porque yo creo que esa es una cosa contraria que nos afecta lo que es el empoderamiento. A veces queremos empoderar, queremos ser buenos líderes, queremos ser formadores, pero creo que a veces nos sale contraproducente, ¿no? O a veces nos juega una tarea o nos hace una jugada al contrario. Fíjate que No sé ese cómo es lo vean los demás, ¿verdad? No sé, mis respetos, pero muy bien, gracias. Muy interesante el tema que pones en esta mesa de diálogo. A ver, ¿qué opina el resto del mundo? Los escucho. ¿Qué opinan sobre el tema de Guadalupe? Que se me hace bien interesante. ¿Qué se hace con este tipo de poder informal que no le ejerce necesariamente el líder formal, sino el movimiento que se hace en lo oscuro? A ver, ¿qué opinan al respecto? Se da, es bien recurrente, ¿eh? Es bien recurrente. Y se manifiesta de muchas formas. ¿Nadie? ¿A nadie le ha tocado experimentarlo? Pues a mí en una ocasión, ¿sí me escuchan? Sí. A mí en una ocasión me tocó, era mi primer jardín de niños en donde yo estaba de directora y una maestra que ya tiene muchos años en ese jardín, pues se sentía la líder, ¿no? Inclusive hizo sentir mal, hasta hizo llorar a la directora anterior a mí. Salió corriendo la directora, entonces pues ahí yo ya llegué a ese jardín de niños, por suerte por lo que haya sido, pero llegué ahí y esta persona pues como que sí quiso imponerse, ¿verdad? Pero pues yo también le mencioné, yo, sabes que mira, es la primera vez que estoy en un jardín de niños como directora, eh, no tampoco desconozco, ¿verdad? O sea, tengo algo de conocimiento sobre la función, pero estoy empezando, dame la oportunidad de poder hacer mi trabajo. Total ciclo escolar, pues llevábamos una fiesta en paz, sino que al final del ciclo, hay una falla eléctrica en las instalaciones y su esposo tenía conocimiento de causa sobre este problema. Entonces yo estaba de permiso económico, que es lo que platicábamos la sesión pasada, y ella quiso hacer, quiso mover, quiso decidir, quiso imponer. Yo, por la urgencia, dejo de lado mi permiso económico para ir a atender la problemática porque sí estaba delicada. Y se me quiso poner al tú por tú la muchacha, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en donde ella a fuerza quería que el esposo entrara y que hiciera y que yo y que la de la tarde, etcétera, etcétera. Entonces sí llegó un momento en donde le dije, mira, ¿sabes qué? Jessica se llama, perdón, pero es para dar el ejemplo. ¿Sabes qué, Jessica? Con todo el respeto que te mereces, yo aquí soy la directora y yo soy la que voy a tomar la decisión. Agradezco tu punto de vista, agradezco tu intervención, pero aquí la que voy a decidir soy yo, junto con la directora del turno vespertino, porque éramos dos turnos en ese mismo plantel. Le dije, entonces, tomaremos en cuenta el apoyo de tu esposo, pero la que va a decidir somos la directora matutina y vespertina. Pues de ahí lo único que hizo fue darse la media vuelta, tirarse, pero creo que fue más que necesario porque ahí bajó las aguas y al final de cuentas, pues no se hizo lo que ella quería imponer. O sea, ella como líder nata de ese jardín de niños quería imponer algo, pero pues creo que sí hubo necesidad de decir, bueno, aquí la que decide soy yo. No sé si esté bien o mal, pero creo que sí hay momentos en donde se requiere. Sí, yo creo que eso es parte también de la comunicación asertiva, ¿no?
el marcar límites entre el personal. Esa es una realidad. Los límites son necesarios. Y ¿sabes qué? En el fondo, y yo coincido con algunos autores que dicen que poner límites no es hacia los demás. O sea, tú no le pones límites a los demás, sino que te pones límites a ti mismo. Hasta aquí voy a permitir que esta persona venga e interfiera dentro de mi área de autoridad. Porque al final del día es tu zona de autoridad. Ahí tú eres la que da las indicaciones, tú eres la que liderea esa parte. Entonces, cuando alguien quiere llegar de buenas a primeras a meter aquí también su influencia, oye, no, espérate, no va por ahí, o sea, hay que buscar los canales. Y esa es la parte de la asertividad, buscar el canal adecuado de comunicación y de acción. Entonces, ese también es una parte, una característica del líder en el ejercicio del poder, ser asertivo, poder parar y decir no, es una parte también muy importante. Habemos quienes por ser buenas gentes, bueno, mira, pues dale chance, pero a veces no es precisamente lo mejor. O bien, ¿dónde van a caer las responsabilidades? Porque esa es la parte dura del liderazgo. La parte bonita la hablábamos hace ratito, pero la parte dura es que las cosas tienen que salir con un mínimo de error. Y ahí es donde tú vas a ser el que rinda cuentas. Y es al final del día, lo que suceda o no es tu responsabilidad. Entonces, ahí es donde se supone que por algo estás en esa posición. Y ahí es otra vez donde se recurre a esa sabiduría, sapiencia, expertise, conocimiento para poder decir, no, desde mi perspectiva no es la mejor decisión y la figura de autoridad aquí, pues te recuerdo que soy yo y no la encuentro como la mejor. Entonces voy a dialogar. Me parece algo muy asertivo. Esto no significa, fíjate, que se grite, que se ofenda a la persona, porque hiciste bien en hablar de la actividad, el fenómeno, no de la persona. En ningún eres un irresponsable, eres una metiche, ¿qué te estás creyendo? Eso se queda de lado y se aborda el fenómeno, ¿sí? Y esa es una parte muy asertiva del líder. ¿Cómo lo tome el otro? Ese ya será su problema, pero por lo pronto tú ya le diste toda la dignidad al fenómeno, a la comunicación y sobre todo a la persona con la que estás hablando. ¿Sí? Y eso es una conducta asertiva. Entonces, en efecto, Guadalupe, eso ahí hay otro tema bien importante que es la asertividad de la comunicación. Precisamente mañana voy a dar un taller a gente del ayuntamiento donde abordaremos ese tema de la comunicación asertiva porque es muy importante distinguirlo así. A veces creemos que con halagos vamos a convencer al otro. No, no, no. Un buen liderazgo no se hace con halagos falsos. Ya hablamos que no se llama así, se llama retroalimentación, se llama feedback, se llama reconocimiento. No se llaman halagos. O no es lo mismo decirle a las personas una observación positiva o ay, ¿cómo decimos? Constructiva de su trabajo a decirle, pero qué guapa te ves hoy, ¿no? O sea, si la regaste, pero qué guapa te ves hoy, o bien, qué guapa te ves hoy, oye, por cierto, fíjate que voy a salir con mi esposo y no tengo quien me cuida a los niños. O sea, a ver, ¿cómo? ¿No? Y ya vemos quiénes creemos que de esa manera se van a lograr cosas. Entonces, como soy buen líder, como soy bien buena onda, le puedo pedir un favor personal y o sea, no, ahí también estamos siendo líderes no eficientes, como lo acabamos de mencionar acá en la otra parte de arriba, ¿no? Cuando somos personas o cuando somos líderes que no estamos haciendo la función de eficiencia correctamente somos líderes que estamos ahí un poquito haciendo un ejercicio inadecuado del poder. Entonces, sí, Guadalupe, el tema del poder informal es un tema latente, es un tema que existe y siempre va a existir en el sentido en que, fíjate, los colaboradores, así como pueden hacer equipo en torno a la realización de la tarea, también pueden hacer equipo en torno a la realización de una tarea no muy saludable, un poquito perversa también. Así como tenemos líderes con una cierta dosis de mala onda, así también tenemos colaboradores con una cierta dosis de mala onda, de mal plan. Y sí, es muy común, sobre todo en las instancias, lamento mucho comunicarte, en las instancias privadas o digo, perdón, públicas o gubernamentales. Ahí se dan, pero sí abiertamente. Sí. Ya lo estamos Fíjate, viendo, ya lo estamos viendo muy bien. Ya estamos en ese proceso y créame que le voy a decir otro punto a favor de esta gran, pues esta actividad que llevamos con usted aquí.
esta maestría. No me lo va a creer, pero también así como que terapia me sirve, ¿eh? De terapia. Claro. Aparte de que aprendo, lo llevo, me sirve mucho, mucho, mucho. Es un momento para mí, bueno, no sé. Pues luego una capacitación ahí, tú dime, rana y yo brinco. Va a Y ver, ya, va a ver, va a llegar te un digo, proceso, va a llegar un momento en que la vamos a ocupar, doctora, va a ver que sí. sí, siempre es bueno. Y sabes que a veces es bueno traer a gente de externa para esas. Alguna vez también el Ujú. Sabinas, fíjate, me invitó a una universidad a trabajar con papás. Hicimos un ejercicio muy chido. Pero dices que sí hay quien, dice, pero ya todos los conocen aquí, pues todos se conocen. Entonces hicimos cosas muy padres, trabajando con padres, con papás y con chicos. Entonces fue un ejercicio muy bonito. Concretamente fue en Guane, donde Impacta más. Yo creo que impacta más cuando viene de Saltillo, viene de Monclova, viene de Torreón, o sea, ya hablando comparado con Piedras Negras, Acuña, Allende, los municipios de acá. Y creo que sí, bueno, ya he perdido, ya no hay tanta la confianza como uno de aquí, que nos va a sacar la garra. No, 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 pues vámonos directo a la cabeza de allá de afuera. Y al que le pegó, pues le pegó, vámonos. sí, a veces es saludable y está padre. Si aquí en la diócesis también, luego participo mucho con la diócesis, me invitan a darles talleres. Dimos uno de liderazgo para colaboradores de la iglesia. No, fue una cosa mágica. Porque sí es cierto, o sea, fíjate, es que puede la tarea ser muy noble en teoría, pero en la práctica puede ser un ejercicio bien perverso. O sea, gente que busca poder a como de lugar, y si aquí me lo ponen de gratis en la parroquia, pues ahí me voy. Y ahí hago, o sea, vean, sí hay, sí existe este lado, oscuro de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues somos humanos, ahí está. Debe haber un liderazgo negro. Bueno, yo en mis grupos Es a veces verdad. con los chavos bromeo, ¿no? Yo no sé si ustedes lo hagan, pero les digo, bueno, discútanlo luego ustedes allá en su chat clandestino, porque les da risa, porque es que, sí, digo, yo tengo mi chat oficial, pero me queda claro que ustedes pueden tener 4 chats clandestinos, ¿me entiendes? Y ahí es donde se desata todo el mundo, acá todo el mundo muy propio, buenos días, doctora, y acá no, o sea, bueno, es que es la parte también del desahogo personal, ¿no? De sentirnos hasta cómplices en cierto momento en torno a algo, que no es malo, pero muchas veces lleva un fin un poquito perverso, ¿no? Pero bueno, ojalá no sea el caso de nadie, pero sí se gestaron los grandes movimientos revolucionarios con ese poder informal, ¿eh? Así es como se gestaron. Bueno, muy bien, pues si es para bien, adelante, pero de que va a doler y va a haber catorrazos, pues sí, también. O sea, las revueltas siempre hay heridos, ¿no? Siempre hay pérdidas. Así que, pues ánimo, ustedes como líderes tienen que saberlo, ¿no? Acuérdense de Churchill. Churchill hizo un liderazgo muy bonito y en medio de crisis tremendas. Y como había gente que lo odiaba, había gente que lo amaba tremendamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí están muchos ejemplos muy inspiradores de liderazgo. Independientemente del liderazgo, por ejemplo, de la Madre de Calcuta, Teresa de Calcuta, que ella en cada persona veía a Dios, veía a Cristo más bien, veía a Cristo. Y entonces la sonrisa que ella le daba al enfermo no se lo daba al enfermo, se lo daba a Cristo Jesús, que ella descubría en esas personas. Entonces de ahí que su liderazgo haya sido muy, muy, pues muy entregado, muy vivido, muy del desapego de ella. Se desprendía de ella misma para entregarse al enfermo, independientemente de las circunstancias en las que estaba, porque ella no veía al enfermo, veía a Jesús crucificado o a Jesús siendo lapidado o a Jesús siendo flagelado y ella le daba la compasión al Jesús hiriente, sufriendo, perdón, hiriéndose, sufriendo, muriendo así despiadadamente. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y a cambio de Churchill, por ejemplo, que más allá de a mejor de un individuo, él veía una nación, más allá de un grupo de personas o de un país en crisis, él veía una nación que estaba floreciendo, que tenía que florecer a nivel mundial. Y entonces hace grandes cambios, algunos de ellos dolorosos para el pueblo, pero al final del día era el ejercicio de su liderazgo, ¿no? Porque él se reconocía como esa figura de autoridad. Entonces, lo mismo pasa con el líder. Puede ser muy buena onda, muy noble, muy sensible, muy espiritual, muy positivo, pues sí, pero al final del día hay una tarea
y unos objetivos que se tienen que cumplir. ¿Sí? Y entonces eso no significa que yo sea una mala persona, como el caso de Yuri. Eso no significa que ella sea una mala persona. Simplemente hay necesidad de poner un orden. Y si este orden implica poner un poquito más de énfasis en la voz, pues se pone, ¿no? Delimitar, marcar esos límites. Entonces, bueno, ahí está el poder formal y el poder informal que emerge de los atributos personales, y esto tiene mucho que ver. Ahí te invito a pensar, Guadalupe, ¿cómo es la persona que está moviendo ahí el liderazgo clandestino? Piensa en los Pues, atributos. no, no, claro que tiene, ¿verdad? Es joven, tiene preparación, quiere sobresalir, son pues así, ¿verdad? Tiene sed de Pero pues poder. bueno, sí, entonces pues ahí tiene el compadrazgo, la familia pues poderosa y está bien, lo veo, ¿eh? Lo bueno es que se destapan y se ve luego quién va a ser con quién. Es lo chido, agradecelo, porque es algo bueno. Sí, no, claro, porque sería malo cuando no conoces con quién estás. Entonces ya Exacto. ahí yo creo que ya empiezas a mediar la situación con quién sí, con quién no, y cómo manejarlas al grupo, ¿va? Entonces yo casi siempre dejo trabajar. A mí me gusta dejar trabajar a la gente y es de la forma en que ellos me muestran su ser. ¿Verdad? De la Claro. forma de trabajar. Entonces yo, ahí donde yo impacto a los demás, donde yo los dejo a ver, ¿saben qué? Vamos mal, o ¿saben qué? Hay que corregir ciertos puntos. ¿Cómo? De esta manera, abusados con esto, trato de hablar mucho en plural, no puntualizo a la persona, generalizo mucho. Ya en espacios ya más cortos, de forma personal, ya es cuando digo, a ver, cometimos aquí este error y todavía no le digo cometimos este error, hay que manejarlo de esta manera, hay que manejarlo de esta manera, o sabes que tienes que dirigirte de esta forma con cierta gente o de esta forma con otra cierta gente, porque aquí la materia prima pues son personas y todo el error tristemente aquí sale disparado para todos lados. Por medio de la comunicación, el teléfono, red social, pues sale disparado el error, ¿verdad? Entonces ya cuando menos piensas ya está divulgado por todo el municipio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Entonces aquí el liderazgo mío se puede decir que está en un hilito muy delgadito y muy, puede decir, está peligroso, ¿va? Claro, cómo no. Fíjate que Entonces, has dicho algo muy interesante. En el ejercicio de que dejarlos hacer, pero también acuérdate de la parte no tan buena de liderazgo, dejar hacer, dejar pasar. no, sí, hay un nivel, hay un stop ahí en ese marco, ¿verdad? Ajá, Dejar hacer, interrumpir en el momento y otra vez, dale, continúa, ok. continúa, que se vea la mano de lo que es el líder, que se vea la mano, de la corrección, pero para el aprendizaje general, ¿no? O De la sea, retroalimentación. de la retroalimentación, exactamente. Entonces yo trato de ser muy cuidadoso con eso, ¿verdad? No quiero romper ninguna situación pues, de relación compañeros, ¿verdad? O Claro, trabajo, claro. o de líder, o de jefe, o como lo quieran ver, pero tener Ujú, mucha precaución con eso. Hay gente que tiene claro, otra perspectiva de lo que es ser líder o jefe. Y yo me quedaba con estos puntos de que era poder y que era liderazgo y cómo nos separamos, pero cómo es importante tener poder también para marcar ciertas pautas para que tu liderazgo siga fluyendo. así Pienso es. yo, ¿verdad? Pero Sí, sí. es complicado, sí es complicado, pero sí Es, está interesante. es complicado. Y aquí en este ejercicio, fíjate, cuando tú hablabas de que en la tarea ellos te demuestran cuál es su sed, yo te invito, hay un autor bien interesante, Arthur Schopenhauer, él habla, desarrolla su teoría de la voluntad. De hecho, tiene un libro que se llama El mundo como voluntad y representación. Y en él, Schopenhauer menciona que en realidad el mundo es una lucha de voluntades.
Él nunca aborda el poder en sí, pero habla del ejercicio de la voluntad. Y él dice, a ver, por ejemplo, en la época del cristianismo, ¿qué voluntad era la que predominaba para que el cristianismo tuviera el alcance que tuvo? O sea, la repercusión de poder tan inmenso a nivel mundial que tuvo. Y luego en otras épocas, por ejemplo, en la Segunda Guerra o antes, en el caso del Holocausto, ¿qué poder era el que ganaba, el que predominó? ¿Qué poder? Perdón, ¿qué voluntad? Y esa voluntad, todo lo que causó. Y la Segunda Guerra, ¿qué voluntad era la que llevó a que eso sucediera, ¿no? O sea, ¿cuáles son las voluntades que triunfan al final del día? Exacto. Y Depende. ese es un punto bien importante. Cuando nosotros nos enfocamos, por eso la filosofía es bien importante, chicos, porque nos lleva al meollo de la situación. Si nos quedamos en la parte ligera, bola de revoltosos, pero ahorita los apaciguo. No, 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 espérate, sé más inteligente. Vete al meollo del asunto. El meollo del asunto, según Schopenhauer, es voluntad. Y en la voluntad de acuerdo a cómo esa persona percibe al mundo. En este caso, ¿qué es el mundo? Las relaciones, la figura del líder, la realización de la tarea, las funciones, el reconocimiento, todo ese es el mundo. ¿Cómo él percibe eso? ¿Cómo actúa? Y todo eso viene de la voluntad que él tiene con base en la percepción que él hace del mundo. Entonces, desde ahí estamos todos, chicos, desde ahí están ustedes y yo aquí. Hay una voluntad que es la que nos mueve y esa voluntad tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros percibimos el mundo. Sí, ustedes, Yuriria, por ejemplo, como directora, bueno, ¿qué concepción tiene Yuriria de la escuela, de la educación, del espacio de trabajo, del aprendizaje y de esa percepción que tiene de ese mundo? ¿Cuál es su voluntad? ¿Y cuál es la voluntad de cada uno de los elementos que componen ese mundo? Porque incluso Schopenhauer dice, la piedra tiene voluntad. Entonces podemos hablar que hay voluntad en la piedra, pero no la voluntad de la piedra. ¿Sí me explico? Dice que el mundo se mueve a través de la voluntad. Entonces dice, en los árboles existen porque hay una voluntad del mundo, del universo, en que los árboles existan. Por eso es que se dan, por eso es que la planta brota en la semilla y la vida se abre paso. Si tú echas una semilla en una tierra que jamás, aunque no la cultives, no la cuides, y va a brotar, algún tipo de semilla va a brotar ahí. Y él dice, ahí hay una voluntad. Ahí donde se detonan estos pequeños brotes de negación ante la figura de la autoridad, ¿cuál es la voluntad que hay? ¿Cómo se está concibiendo el mundo? ¿Por qué está brotando esa semilla ahí en ese terreno? Y a lo mejor de ahí, más que una lucha de contrapartes, puedes obtener un aprendizaje. A lo mejor eso es una retroalimentación. ¿Te das cuenta? A lo mejor eso es una retroalimentación que vale la pena que tú retomes para poder mejorar tu habilidad de liderazgo. O sea, hay que ver todo como una oportunidad. Hay que aprender de todo, chicos, porque si no nos vamos a convertir en unos frustrados. No, se trata de convertirnos en gente brillante. De esto tengo que sacar un aprendizaje. Y no se pregunten por qué, sino pregúntense para qué. ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué se mueve lo otro? ¿Para qué ocurre esto? Y en el para qué vamos a encontrar una invitación a la actuación más que a un buscar justificaciones para esto de las que yo me eximo. No, yo soy actuante, ¿sí? Actante, como luego lo diría por ahí otro filósofo, del que luego les hablaré. Otto Appel habla del actante, es decir, el que ejecuta el acto. ¿Sí? Entonces, bueno, ya no los voy a cansar con tanto rollo filosófico, pero vean cómo toda la teoría del poder tiene una razón, todo tiene que obedece a una voluntad, a un deseo y sobre todo una percepción del mundo. Yo percibo y entonces genero una voluntad que me mueve a querer poder. Poder no como el poder como sustantivo, sino como acción, como verbo, ¿sí? El poder como verbo, no como sustantivo. Bueno, entonces, continuamos y vamos a ver ahora qué es entonces la autoridad.
Entonces, la autoridad es el poder que se ha conferido para ejecutar un servicio. En este caso, claramente, Yuridia tiene una autoridad, Guadalupe tiene una autoridad, Enrique no sé también qué posición tengas, pero me imagino que también tienes alguna autoridad, por supuesto Blanca tiene alguna autoridad. Se le ha conferido ese poder. Si tú estás al menos al frente de un grupo, tienes esa autoridad que se te ha conferido, ¿sí? Y esa autoridad es para ejecutar un servicio. Entonces, la autoridad se nos da, pero así como se nos da, también se nos puede quitar. Y hay personas que necesariamente recurren a esa autoridad como un poder que se me da porque no encuentro otra manera de hacer que la gente quiera hacer, más que por ese papel de autoridad. Por eso pido, es que no, a mí dame mi nombramiento. ¿Por qué? Porque con este nombramiento, o sea, necesitas el nombramiento. Otra vez, no hay un liderazgo real, hay un liderazgo por posición. Entonces, la autoridad también dice, si no satisfacemos ese servicio o intercambio, podemos perder la autoridad que se nos ha conferido. Entonces pueden decir, muchas gracias por tus servicios, bueno, bye. ¿Por qué? Pues porque no respondimos a la expectativa que se había puesto sobre nosotros. Entonces, así como se nos da la autoridad, así se quita. Pero ya vimos que el ejercicio del poder va más allá de eso. Y se da de manera, por nombramiento, y también se da por los atributos personales de la persona, el poder, a diferencia de la autoridad, que esa autoridad sí se confiere, sí se da. Bueno, ¿qué es al final del día la autoridad? Es el poder conferido para ejecutar un servicio. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que veíamos. La autoridad se expresa en el poder que se me ha conferido para ejecutar un servicio. Ahí se expresa la autoridad, en mi poder. Dense cuenta. El poder es del líder, la capacidad de hacer, de mover. Y ese poder yo lo ejerzo con la autoridad que se me ha conferido. Entonces, también en este servicio, también se puede dar y se puede quitar. A diferencia de las relaciones de dominancia que que están basadas en la coerción, en la autoridad, en la entrega, en la dirección, en la protección. La autoridad aquí entrega dirección, entrega también protección y entrega también orden, ¿sí? En este tipo de relaciones. Entonces, no son relaciones en la coerción, en la presión, en el tener que, en la norma, en el reglamento, sino que la autoridad entrega también dirección, es decir, un orden, una protección, también hay una serie el sentido de pertenencia también me confiere a mi protección. La gente que está bajo su cargo, sus seguidores, también gozan de cierta protección. Son el equipo son profesores de la escuela tal, ¿sí? Son miembros del ayuntamiento tal o del departamento tal. Ahí ya se está dando cierta protección, es decir, no eres suelto. Como luego pedimos, por ejemplo, en las universidades, la credencial. ¿Por qué quiero la credencial? La credencial me da cierta protección. ¿Cuál? Yo soy estudiante y eso me protege de qué? A lo mejor de un costo elevado de transporte, por ejemplo. Me llamaba la atención un alumno de Veracruz que me dice, por favor, doctora, ¿me puede proporcionar una credencial? Le hicimos una credencial con código QR porque él tenía que viajar a hacer grandes traslados, dice, y gastó mucho por motivos de salud. Y eso le ayudó bastante. Entonces, es ahí otra vez la credencial, o sea, la pertenencia, la dirección, también la autoridad otorga protección en cierto momento. Y también establece un orden, como nos decía hace ratito Yuridia. Entonces, esta es como que la parte dura del liderazgo. Tenemos líderes funcionales y tenemos líderes disfuncionales. ¿Cuáles son los líderes disfuncionales? Eso tiene que ver un poco con ese grado de perversidad de la que hablábamos hace ratito. Los líderes disfuncionales pueden tener autoridad, pero es muy probable que tengan poco o nulo poder. Y si lo tienen, pueden abusar de él, podrían abusar de ese poder.
Y cuando cuando se cae en eso, puede también disminuir mucho el potencial de las personas que pueda influenciar en los demás. Entonces, lejos de ser un potenciador, un líder disfuncional es un minimizador de potencial. Y esto es algo triste, porque cuando es en el ejercicio de la autoridad donde se transmite el poder. Y si no se da poder, pues obviamente estamos quitándole ese potencial personal de influir en los demás. Es decir, los demás no dejan que yo influya sobre ellos. Se muestran renuentes, no reconocen mi figura de autoridad, etc. Y eso es un ejercicio triste. El líder que no sabe hacer la función de líder hace una disfunción, ¿sí? Entonces hay que ser muy buzos también en esta parte. Por eso esa parte un poquito dura que veíamos hace un ratito con el ejercicio del poder a través de la autoridad que se confiere. Algunos datos de interés respecto al liderazgo y en el ejercicio de poder y la autoridad es que en las organizaciones el abuso del poder se manifiesta en las altas tasas de rotación de personal, en el absentismo que tienen las personas o que se registra, también ahí se nota precisamente este abuso del poder y sobre todo la baja productividad. Hemos visto ya, hablábamos por ahí, que aproximadamente un 70% de las personas que cambian o renuncian a su trabajo lo hacen por la mala relación que tienen con el líder. Entonces, esto nos invita a pensar, ¿qué está pasando con la figura del líder? Otra vez, ¿qué voluntades están ganando? ¿Qué tipos de liderazgo son los que están predominando? ¿Qué subyace a ese estilo de liderazgo que está predominando? La necesidad de poder por el poder, la necesidad de reconocimiento. Y es que hay una teoría súper interesante, chicos, bien interesante que nos menciona Hobbes. Él habla, de hecho plantea una historia bien interesante en la dialéctica del amo y el esclavo. Bueno, ese ya no es de Hobbes, ese ya es de otro autor. Pero él habla de que lo que se quiere es la voluntad. Y no es precisamente Schopenhauer el que lo dice. Dice que el ser humano quiere la voluntad. Yo quiero la voluntad del otro. Yo quiero que el otro me reconozca. Quiero poseer su voluntad. Y entonces ahí hay una lucha de poder. Yo quiero que el otro me reconozca, yo quiero su voluntad, pero el otro también quiere lo mismo de mí. Quiere que yo lo reconozca y quiere tener mi voluntad. Y ahí se entabla esta pequeña lucha de intereses entre personas. Entonces, eso nos lleva a un sometimiento. Hay un punto en el que la agresión o la lucha llega a tal grado que uno de los dos se doblega porque teme por su vida, por su trabajo, por su seguridad, pero alguien se invade de temor. Uno de los dos intimida al otro. Y cuando lo intimida, ahí se obtiene la voluntad del otro. Me está reconociendo como fuerte, como superior a él, y entonces lo someto. Y cuando yo lo someto, el otro está bajo mi voluntad. Le desprendo su voluntad y yo me apropio de su voluntad. Pero como es algo que yo ya tengo, ya lo logré, ya lo dominé, ya lo conquisté, pierde mi interés. Ya no me interesa. Ahora quiero otra voluntad. Y allá voy. Entonces, ya es X, ya no me interesa. Voy a buscar otra voluntad de la cual apropiarme. Y así es como vamos los seres humanos por ahí, nos dice este filósofo a través de esa historia. Algo parecido es lo que sucede en estas luchas que se dan al interior de las relaciones. Hay una lucha por las voluntades. Y entonces, en esta voluntad, bueno, fíjense, esa historia termina bonito porque dice que los sometidos, cuando ya no tienen toda la atención del sometedor, el sometedor va a buscar otras voluntades que someter,
conviven entre sí. Y entonces eso le podemos llamar pueblo. Y ese pueblo, al compartir su sometimiento, crea hábitos, crea actividades que lo saquen de esa explotación, de ese agotamiento, de ese aburrimiento, de esa monotonía de vida, de trabajo. Y entonces en esos pequeños ratos de disfrute que tiene, ahí hace maravillas. Entonces, con las sobras de la comida, hace maravillas, hace los platillos más ricos que te puedes imaginar, porque obviamente los hace para él, no los hace para el agrado del amo, los hace para él. Entonces, es tanto tu cansancio y es tanto tu agobio que te quieres dar una recompensa lo mejor que se pueda con lo que tienes. Y si lo que tienes son vísceras o restos de comida del amo, con esos restos tú vas a crear una comida fantástica. Y con esos 2 palos y una tabla que tienes ahí vas a golpear y vas a generar un ritmo para que acompañen a esa reunión de personas en torno a la mesa que has creado, ¿no? Y luego del gozo que sientes de poder liberarte un poco de la explotación, de la humillación y del cansancio, bailas, desgastas la energía o bien explotas de felicidad bailando con el otro, hasta cantas. Y ahí, chicos, en todas estas dinámicas que pudieran antojarse en medio de la opresión, ahí se hace cultura. Cosa que los amos no tienen. Ellos no hacen cultura. La que hace la cultura es el pueblo en la base trabajadora, en la base sometida. Por eso la cultura está en el pueblo. Por eso la cultura son una serie de conductas, valores compartidos entre una comunidad. Las grandes élites no tienen cultura. Es la base la que genera la cultura. Entonces, esa es una parte bonita que nos puede explicar el por qué se dan este tipo de liderazgos a la sombra del líder, es decir, donde el líder no lo ve, ¿sí? En la parte oscura. En el fondo hay unas voluntades luchando por ganar el reconocimiento de otras voluntades. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es básicamente lo que nos dicen algunos pensadores desde la filosofía sobre el ejercicio del poder y de la autoridad y de la voluntad y de estos movimientos tan fascinantes. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ya para terminar, la autoridad como último recurso. Bueno, tenemos que los líderes formales, es decir, los que ostentan el poder y la autoridad, son efectivos porque solamente usan la autoridad como el último recurso para lograr los objetivos de la organización. Esto ya lo vimos un poco con el liderazgo autocrático. Con los estilos de liderazgo, el autocrático es este. Yo soy el jefe y por aquí nos vamos todos. Pero ya vimos que no hay un solo estilo de liderazgo que sea el mejor, sino que más bien es situacional. De acuerdo con la situación, se amerita un estilo de liderazgo como el que nos platicaba Yuridia. Ahí ella dejó de ser una líder carismática para ser una líder autocrática. Este es mi territorio, esta es mi jurisdicción y yo tomo decisiones y mi decisión es esta. ¿Sí? De acuerdo a la situación, es el estilo de liderazgo que se va a ejecutar. Entonces, los líderes formales que ostentan poder y autoridad sí son efectivos porque solamente usan la autoridad como el último recurso para lograr los objetivos. Es el último recurso. Ya no me quedó más y Yuridia lo explicó muy bien en su caso. Bueno, ¿qué hay con los líderes formales? Los líderes formales crean un ambiente de confianza. Un ambiente de confianza que permite y ayuda a otros a mantener su dignidad, su creatividad y su autonomía. Así es como ellos lo perciben, estos seguidores a este líder. Lo perciben como una zona segura, ¿sí? Y entonces, porque el mismo líder les da confianza, el mismo líder permite que unos se ayuden a otros y él mismo ayuda también a reconocer, a mantener y a promover la dignidad, la creatividad y la autonomía del resto del equipo. Decía Guadalupe, yo los dejo que trabajen. Es decir, está respetando la autonomía y quizá también está abriendo paso a una creatividad. Y también implica un reconocer la dignidad del otro.
Pero cuando la situación amenaza con salirse del control, ahí hay que ejercer otro tipo de liderazgo como era el que nos mencionaba Yuri. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Ay, no puedo mover, espérenme. Ay, es que tengo abiertos estos correitos que no me dejan hacer nada. Oh, rayos. Bueno, otro dato de interés acerca de estos líderes formales. Los colaboradores de este tipo de líderes trabajan bien y cumplirán sus objetivos de equipo debido a que logran satisfacer los objetivos tanto personales como organizacionales. Y aquí es el tipo de liderazgo que permite alineo los objetivos de la persona, familiares, sociales, muy personales, con los de la empresa. Encuentro que la empresa y la oportunidad de trabajo que me brinda son también un elemento que abona a la consecución de mis objetivos personales. Cuando yo no lo veo así, empiezo a repelar. Y empiezo a buscar los prietitos en el arroz, y empiezo a señalar, y empiezo a hacer ruido, y empiezo a generar conflicto. Lejos de generar soluciones a situaciones y problemas reales y objetivos, empiezo a generar conflictos. Es decir, me brinco el paso de tratar las problemáticas con las personas o las posiciones correspondientes, y me voy directo a la revuelta. Que eso es lo que hay que evitar. Precisamente por eso estamos promoviendo el ser asertivos. ¿Qué hay con el uso de la autoridad? Bueno, la autoridad cumple una función importante en el desempeño de una organización y puede llegar a ser una herramienta efectiva si se le maneja de manera juiciosa. Fíjense bien la palabra juiciosa, es decir, de una manera razonada. Es una herramienta muy útil, la autoridad para el líder, si se maneja de manera razonable. Para eso estamos hablando de que tiene que haber un ejercicio de pensamiento crítico. Para saber, porque el chiste, acuérdense, el chiste no es hacer valer mi autoridad. El chiste es aplicar el grado de autoridad, la intensidad de autoridad con la falta o con el fenómeno detectado en el lugar detectado y con las personas involucradas directamente. Eso es el chiste detrás del ejercicio de la autoridad, que hay que ser muy analíticos, razonables y objetivos. ¿Para qué? Para no caer en una falla que me vaya a llevar a un resquebrajamiento de mi autoridad. Cuando creo que estoy actuando de la mejor manera y tengo datos erróneos, pues ahí mismo a lo mejor yo estoy atentando contra mi figura de autoridad sin darme cuenta. Voy a perder credibilidad. Entonces, ese es un punto bastante relevante para tenerlo en consideración, chicos. Sin embargo, los líderes deberían evitar o debieran evitar crear situaciones en donde necesiten recurrir a la autoridad concedida. Es decir, primero se tiene que agotar, veíamos hace ratito, es el último recurso, la autoridad. Antes de eso está el diálogo, está la empatía, está el análisis, está el analizar el fenómeno en sí, el detectar quiénes intervinieron, dónde estuvo la carga de mayor o menor de responsabilidad, y si ya hablar, invitar, exhortar a la persona, ofrecerle pautas de comportamiento para hacia dónde guiar su conducta o sus inquietudes, o también el mismo ejercicio de liderazgo. Pero si no es así, entonces ya podemos hacer como último recurso la autoridad. ¿Sabes qué? Soy tu jefe y por aquí nos vamos. Cuando ya agotaste todos los recursos de líder positivo, de líder carismático, de líder motivador, cuando ya agotaste todo, ni modo, hay que hacer uso de la figura de autoridad. ¿Sí? La autoridad que la posición nos confiere. Hay algunos líderes que son informales, es decir, no tienen un cargo. Y este tipo de líderes pueden tener mucho poder dentro de una organización, que quizás sea un poco el caso de Guadalupe.
Pero estos líderes también suelen convertirse en un capital humano importante para los líderes formales, porque frecuentemente emergen con soluciones creativas e innovadoras cuando trabajan, cuando están inclinados hacia lo positivo, esos líderes informales, como el que decía Yuri. Y puede ser un líder porque ya tiene mucho tiempo, por la antigüedad, puede ser incluso los líderes morales, casi siempre en una institución, en una organización, hay un líder moral. Es decir, la persona que tiene el respeto, la admiración, el reconocimiento de los demás por lo que sabe, por cómo expresa lo que sabe, porque las soluciones que ofrece son pertinentes, son oportunas, son deseables y sobre todo alcanzables para todos. Entonces, estos son la gente que tiene mucha sabiduría, que no es lo mismo que mucho conocimiento, ¿eh? Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no necesariamente son sabias. Y hay personas que son sabias y no necesariamente tienen mucho conocimiento, mucha formación académica. Entonces, esto, los líderes informales, hay que saberlos aprovechar. Tiene que ver también con los talentos. Este es otro tipo de talento. Entonces, hay que buscarlos y hay que también emplearlos. Acuérdense que como líderes tenemos que buscar mucho esta parte del talento. ¿Cuál es el talento de cada persona? Reconocerle el talento, pero también usar ese talento como un estímulo para el crecimiento de ellos y para el crecimiento de toda la organización. Que él se sienta valioso, que le aporte un plus a su existencia misma, a su participación, a su actuación dentro de todo el proyecto. Entonces, por eso es bien, bien importante reconocer para qué es bueno cada una de las personas que tengo a mi cargo, o de mis colegas incluso. Entonces, el reconocer esto es bien importante porque esa gente va a tener autoridad informal sobre un grupo de personas. En síntesis, y con esto terminamos, la autoridad y el liderazgo no van necesariamente de la mano, como lo acabamos de ver. La autoridad es la facultad de mandar, de coordinar y de controlar a los colaboradores, haciéndoles una determinada forma de actuar con el fin de que lleven a cabo determinadas y diversas actividades. Eso es la autoridad. Por lo tanto, la autoridad está definida por una estructura jerárquica de una empresa o de una organización. Tiene que ver con ese organigrama y con esas líneas de poder y de comunicación que están diseñadas para marcar las rutas de actuaciones dentro de la organización. En las organizaciones modernas, chicos, con foco en el trabajo en equipo, en la autonomía y en el empowerment o en el empoderamiento que hablábamos, a sus miembros, como ya habíamos dicho, se les llama colaboradores o bien socios, no se les llama empleados, trabajadores, subordinados, sino se les llama colaboradores. Bueno, y como lo prometido es deuda, con este tema terminamos nuestra sesión de hoy. Si me permiten, voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, díganme, ¿qué piensan? ¿Cómo terminamos esta sesión? ¿Qué número de sesión es? ¿Es la tercera o es la cuarta ya? Ya perdí la noción del tiempo. ¿Es la cuarta? ¡Oh! ¿En serio? ¿Nos quedan qué? ¿Dos nada más? ¡Wow! Ah, no, hay que seguir. No se crean. Les esperan cosas bien fascinantes. Bueno, comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí, chicos. Hay que organizar nuestra posada. ¿Saben qué? Yo opino que vayamos a Allende a hacer la posada. De ahí nos podemos brincar, quizá, dicen que hay un lugar llamado Iglepaz, no sé, digo, quizá algo se nos pudiera pegar, no sé. Estaría chido, ¿no? Con gusto lo recibo aquí en mi casa a ver qué podemos hacer. Y Ay, qué brincamos para amable. allá, brincamos para Estados Unidos a ver qué vemos ahí en Eagle Pass. Sobre sí se hace. Ya no hay mucho, doctora, está muy triste, pero en diciembre se pone bien Eagle Pass. Sí, mira, muy Sí, bien. ok. Fíjate que sí, alguna vez me llevó una amiga que vive, ¿cómo se llama un pueblito antes de Allende? ¿O después de Allende? Pueblito o ciudad o No, es municipio. pueblito. Bueno, A municipio, ver, yo creo. ¿Mande? en Río Bravo.
No, ¿Conoció Río Bravo? ¿No? no. Es que mi ruta era Monclova, Sabinas, y ya, hay Morelos, piedras. Morelos, Era Zaragoza, Morelos. Allende, Es que Nava, Piedras hay uno, Negras. mira, Entonces, todo ese es el recorrido por todas las 57. sí, pues eso me lo chutaba. Sí, pues por ahí tiene que pasar a fuerzas. Sí, así es. Y siempre veíamos Allende, adiós Allende. Nunca llegué a Allende porque en Allende no tenías. No, pues pasa por un ladito, pasa por un lado por la Sí, carretera. Antes exacto. tenías que entrar, ¿verdad? Tenías que entrar al pueblo. Sí, exacto. Pero ahora con la carretera 57 se amplió por un ladito y ya no entras. Ándale, me perdí de Allende. Pero hay Sí. un restaurante muy famoso aquí en Allende, en la salida se llama en Río Bravo, un restaurante muy famoso que ahí llegan, si no vienes a Allende, bueno, más bien si no llegas a Río Bravo, de cuenta que no fuiste, no Ahí, pasaste por aquí, no Ahí pasaste por 5 será, manantiales. ahí será la Posada Guadalupe. Ah, la Chihuahua. ve reservando. Ahí ¿Quién va a ir? será. ¿Te anotas, Blanquita? ¿Te anotas, Enrique? Yo sí me anoto. Es muy famoso, el machacado ahí, wow. Ah, Unos mira, almuerzos. deliciosísimos. Bueno, ya para que lleguen ahí el gobernador, para que llegue hasta Obrador llegó ahí a almorzar, que le encantó y habló de ahí. Entonces, deben de llegar. Sí, Si no han los con- llegado ahí, no han conocido manantiales. Pues no, entonces no he conocido manantiales. No han Pero sí conocido. llegué al de Sabinas, la estaca, ¿o cómo se llama? A la estaca, usted igual de Sabinas, a la estaca. Ese Ahí está sí. muy bueno, ahí está muy bueno también. Un cortezote. Acá, acá es el almuerzo, el machacado, el choriqueso, los frijolitos refritos, el cafecito, las tortillas de harina, sí, las tortillotas. O sea, Sí. te sientes como en casa, comes muy bien, almuerzas muy bien, lo que quieras. Cuando No, gusten, ¿eh? Cuando gusten, aquí tienes tu no, pues casa. sí se arma, sí se hace. Dicen mis alumnos, sí se hace, sí se arma. Muy bien, pues que se arme entonces. Bueno, Ya ya está. ustedes en su chat clandestino pongan fecha y ya nomás me pasan a mí la comunicación oficial. Y nos vamos para allá, con todo, Hablado, hecho. claro, ya está, muy bien. Nos vamos, Blanquita, yo te doy el ride. Bueno, sí se hace. Chicos, pues bueno, esos son los comentarios con los que cerramos esta sesión de clase. Bueno, yo espero que la hayan disfrutado tanto como yo. A mí me gusta mucho estar con ustedes y pues bueno, gracias por la tolerancia, la permanencia en estas sesiones de clase. Ya la clase 4, nos quedan 2 más y pues bueno, esto ya se acabó básicamente, ¿verdad? Ay, no quiero, pero bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? En enero ya vendrán otros tiempos. Ya les tengo a su próximo docente y su nueva materia. Ya estoy en eso. Bueno, pues descansen. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy fuerte y vayan incorporando todos estos elementos a su proyecto final. ¿Sí? Excelente. Bueno, Que Ay, pasen buenas noches a todos. quería que Buenas se noches. hiciera clase extra porque no. ¿cómo? Que ahí sí yo quería que se nos diera la clase extra o la asesoría para hacer el trabajo. No Ah, sí, soy, claro, claro. Mira, no la podemos soy nada. agendar para un jueves. El jueves tengo 2 líneas libres. Si es un jueves, sí puedo, porque tengo las líneas de Zoom desocupadas. Sí puede ser una línea de Zoom. Me dicen, Ok. sí, Bueno, que sea para jueves, los organizar. martes sí las tengo llenas todas, pero el jueves, un jueves o un viernes sí, sí puedo. ¿Sale? Bien. Bueno, les mando un Excelente. abrazo. Ustedes me dicen cuándo y la hacemos, ¿ok? Ok. Así. Yuriria organiza. Tú Pónganse la de acuerdo en su posada, chat de Guadalupe. Cristina. Haga el chat clandestino. Enrique crea el chat clandestino, Ya Guadalupe organiza está. la posada, Yuri organiza la Ya sesión está. extra Ok. y Delio trataría a Blanquita de acuerdo con su talento Los para que bolos. No. la posada, porque ella está en el ámbito Los- religioso, o sea, ¿no? Ok. Posada Pero sí, no. Ok. posada de veras. Claro, Oh, claro, pues si no como, piñata, rezadera y bolo y todo. Yo quiero bolo, ¿serio? claro, si no como. Bueno, ok. Será así. Claro, chicos, Dios los No, bendiga pues, mucho. Les mando un abrazo con todo mi igualmente, cariño. doctora. Gracias. Saludos a todos. Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches a Descansen. todos.